problema es que esas cosas buenas, que esos servicios, ellos a cambio de esos servicios, sin decírtelo, en muchos casos imponiéndotelo, te piden a cambio que dejes de lado tu libertad para decir lo que piensas, tu privacidad, ¿no? Que es un bien que es, desde mi perspectiva, casi sagrado, el derecho a la privacidad, y que no solamente, y que en base a esa información que manejan de ti y al conjunto de información que manejan puedan direccionar toma de decisiones políticas y económicas. Bueno, Miklos, ¿por qué crees vos que lo que conocíamos como la Space Race, de lo que era la carrera espacial del siglo XX, hoy se trasplantó a, digamos, por así decirlo, ya no es guerras nacionales, sino más bien la tecnología más bien pasa por los filántropos, como bien lo significaste, de Estados Unidos, versus el único que se pone nacionalmente, China? ¿Por qué crees que, para partir, ¿verdad? Para dar inicio a la charla, ¿por qué crees que está comenzando de esta manera la carrera digamos, ya no la carrera espacial, sino la carrera por controlar el planeta de manera tecnológica? A ver, son varios factores, ¿no? Pero es el hecho de que tú puedes mirar hacia, vamos a decir, la década de la explosión del Internet en los noventas, ¿no? Con las .com, el inicio de las empresas de Internet, que generó una fusión, un optimismo exacerbado en todas las posibilidades que ofrecía Internet para hacer negocios. Y varios en esa década de los 90, ¿no? Cuando se empieza a masificar el Internet en el año 94, 95, 96, 97, en ese tiempo ya el Internet empieza a masificarse, empiezan a surgir los primeros portales, los primeros servicios online, Yahoo, ¿no? MyRQ, o sea, había unos Netscape, que era uno de los browsers o buscadores que se usaban en la época. Y el problema es que en el año 98 hubo el famoso el bubble, ¿no? La burbuja.com, donde muchas de estas empresas quebraron, pero aquellas que no quebraron se fortalecieron en este proceso de destrucción creativa, y las que sobrevivieron se fortalecieron y se volvieron gigantes. Y creo que ahí trazamos el origen de grandes fortunas el día de hoy, ¿no? Entre ellas muchas de las empresas tecnológicas que hoy están dominando el diálogo, incluso no solamente tecnológico, sino el diálogo político y económico en los tiempos actuales. Entonces, gente como Jeff Bezos, gente como Elon Musk, ¿no? Elon Musk es creador de PayPal, por ejemplo. Vende y después él empieza a diversificarse en otros negocios. Amazon empieza con Bezos también en ese periodo. Amazon es una de las grandes sobrevivientes y una de las grandes ganadoras de este periodo de los 90. Entonces, ya en el nuevo milenio, estas empresas ya empiezan a cotizar en bolsa, ¿no? Initial Public Offering, sus IPOs o IPOs, ¿no? Que son sus ofertas iniciales públicas, empiezan a cotizar acciones en bolsa, y el crecimiento que tienen es exponencial, con crecimientos anuales de 2.000, 3.000% durante 4, 5, 6, 10 años, y se terminaron convirtiendo en los monstruos que hoy son. No existía una regulación tan fuerte, ¿no? Y estas corporaciones privadas empezaron a acumular enorme poder político también, porque manejaban un activo muy importante que en ese momento no se apreciaba tanto, que es la información, que es la data, y que hoy la data es reina. Entonces tú puedes ver la acumulación de esas fortunas, el inmenso poder que estas personas, que no tienen restricciones, por ejemplo, a nivel de presupuesto, ellos no tienen que lidiar con parlamentos nacionales para disponer de sus recursos. Y llegaron a acumular capital que en muchos casos supera el PBI de varios países en el mundo. El caso, como pongo en mi video, que es el artículo que escribí para Pandemonium 3, la fortuna de Elon Musk es equivalente al PBI de los 60 países más pobres del mundo. Entonces, cuando tú tienes este crecimiento y aparte de eso vas acompañando la narrativa de globalización, donde lo que estás tratando es debilitar Estados-nación, lo que vas a tener es que actores privados, ¿no? Líderes de corporaciones tecnológicas transnacionales, acumulan tal poder que ya pueden y empiezan a apalancar ese poder, empiezan a crear, ¿no?, sus redes a nivel de organismos internacionales, a nivel de foros, foros de
no sé, pues estos foros tipo Foro Económico Mundial, todas estas cosas. Empiezan a generar redes internacionales, empiezan a poner en funcionamiento sus fundaciones, donde a la cara corporativa terrible, al Wall Street, al 1%, al cual ellos pertenecen, le dan un rostro filantrópico. Entonces es la creación de una red de poder político y económico que finalmente llega a superar a muchos países y ellos manejan un activo que es clave, que es la data. Entonces es así como surgen estos poderosos. Y en el caso de Elon Musk y Jeff Bezos, que a inicios de los 2000, de hecho, fundan Blue Origin y SpaceX. Y ahora, especialmente el caso de SpaceX, que es la subcontratista principal de la NASA, y de hecho tiene los grandes avances tecnológicos que se han hecho en los Estados Unidos a nivel de industria aeroespacial han sido de SpaceX. Entonces, ves cómo los Estados-nación, en el caso de Estados Unidos, la NASA se convierte ya no en la agencia líder de la exploración espacial, sino que se convierte en una especie de subsidiaria de SpaceX. Y es así como tú ves la transformación, ¿no? o la transición de estos de países a millonarios. En el caso de Europa, la Agencia Espacial Europea, Europa ahorita tiene una crisis fuerte, sobre todo por el gran gasto que han tenido los estados de bienestar. No soportan, el gasto público es muy alto. Son estados que están a punto de, son estados altamente endeudados, entonces no tienen fondos para dirigirse, ¿no? a una carrera espacial. Y el único país en el mundo en estos momentos que tiene una situación económica fuerte y que políticamente también es fuerte es China. Entonces, del siglo XX, que tenías una carrera espacial protagonizada por la Unión Soviética y los Estados Unidos, en el siglo XXI tienes una carrera espacial protagonizada por China y principalmente dos filántropos como Bezos y Musk, principalmente Musk, y otras dos pequeñas empresas que serían Telesat de Canadá y OneWeb, que es un joint venture entre el grupo Bharti y el gobierno del Reino Unido. Totalmente. Vos sabés que, Miklos, me gustaría hacer hincapié en un punto que yo sé que a la audiencia le va a interesar, y es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, estábamos hablando de la primera charla que se nos había cortado sobre el tema de que, bueno, nunca, por ejemplo, se imaginaron las Big Tech, digamos, volviendo al punto, de que ellos iban a tener, como vos bien lo dijiste, que nunca se imaginaron el nivel de crecimiento que iban a tener. Por ejemplo, cuando Google y Facebook se fundan en principios de este siglo, nunca pensaron que en algún momento ellos iban a tener 1.000 millones de usuarios, 2.000 o 3.000 millones de usuarios. Entonces, como ellos se dieron cuenta que ya acumularon ese poder, entonces ellos ya editorializan todo lo que hacen, ¿verdad? O sea, fingen que son supuestamente foros públicos, ¿verdad? Pero más que fingir que son foros públicos donde en teoría la libertad de expresión debería tener lugar, entonces ellos editorializan y le expulsan a todos los que van en contra de su sistema. Vos me explicaste casos que a mí me gustaría de hecho profundizar más adelante también, que es la cuestión de que individuos estadounidenses, no solamente Trump, fueron expulsados de por vida porque ellos estaban promoviendo teorías que de alguna u otra manera se iban en contraposición con el poder de estos personajes a quienes vos estabas mencionando. ¿Tenés vos algunos que otros nombres que ya me habías comentado, de hecho, para poder indagar y saber por qué también, de hecho, las Big Tech, digamos, hacen eso? O sea, ¿cuál es el fin último de las Big Tech al querer expulsar voces disidentes? Bueno, no es una cuestión tan difícil de concluir, es el hecho de que tú vas a censurar a las voces que te pueden poner en problemas. ¿Y qué es lo que desean? Bueno, yo ya he elaborado bastantes puntos sobre esta idea de globalización, ¿no? Y en realidad no de globalización, sino de globalismo, la idea de un gobierno central que la gente antes llamaba Nuevo Orden Mundial y a la cual le atribuía la autoría exclusiva a Soros y a Gates y a las Naciones Unidas. Y bueno, cuando yo entré a explicar estas cosas, se amplió mucho el panorama porque yo empecé a decir, bueno, no solamente es Gates y Soros, sino que es un conjunto y posiciona el Foro Económico Mundial. Y ahora todo el mundo está hablando del Foro Económico Mundial y todo el mundo habla de Soros, de Gates, de las Big Tech. O sea, la contribución en ese sentido fue, creo, importante porque le quitamos esa narrativa de teoría de conspiración al darle, ¿no?, esta amplitud de actores y de hacer entender que efectivamente no era uno o dos, sino que es un conjunto de actores en diferentes agendas, ¿no? La agenda del medio ambiente, la agenda LGBT, la agenda política, etcétera. Entonces creo que eso fue importante. ¿Por qué lo censuran? Porque van a censurar solamente aquellas voces que puedan poner en entredicho, que puedan, vamos a decir, amenazar de manera real
¿no? El poder de estas empresas. ¿Y por qué? Porque, claro, ellos presentan todos estos avances, los presentan como un servicio a la humanidad. Y sí, podría ser un servicio a la humanidad. De hecho, que puedas tener conectividad es maravilloso. Que la gente pueda comunicarse a distancia es increíble. Nadie puede estar en contra de esas tecnologías, o que Claro. a través de los servicios digitales tú puedas incorporar a gente al sistema económico digital, gente que antes no tenía oportunidades de incorporarse a un mercado, que ahora lo puedan hacer. O sea, hay una serie de beneficios. O sea, no estoy diciendo que todo sea malo, no, pero el problema es que esas cosas buenas, que esos servicios, ellos a cambio de esos servicios, sin decírtelo, en muchos casos imponiéndotelo, te piden a cambio que dejes de lado tu libertad para decir lo que piensas, tu privacidad, ¿no? Que es un bien que es, desde mi perspectiva, casi sagrado, el derecho a la privacidad, y que no solamente, y que en base a esa información que manejan de ti y al conjunto de información que manejan puedan direccionar toma de decisiones políticas y económicas, ¿no? Estilos de vida, ¿no? La cultura dominante del tiempo, que puedan moldearla exclusivamente en su concepción de lo que es progreso, de lo que debería ser el progreso, porque su visión de progreso es completamente excluyente. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿de qué me sirve que me estén dando todos estos servicios si a cambio, sin decírmelo, muchas veces engañándome y muchas veces imponiéndomelo, me dicen que por el hecho de usar sus servicios tengo que someterme a su visión de progreso? Eso me parece peligroso. Entonces vas a obviamente censurar a las voces que son, que te pueden poner en entredicho, ¿no? Y cortito, Total. Brian, quiero mandar un beso y un abrazo a mi querida amiga Susi Davanzo, que siempre me acompaña, una amiga de la Sí. infancia. Así que, Susi, un beso ahí. Sí, Susi, también aprovecho para mandarle, porque siempre la mayoría de mis transmisiones aparece. Y a toda la gente que nos está viendo, obviamente, ¿no? A Luz, Dani, Claro. también de los saludos. Bueno, hay una cuestión, Miklos, que o sea, te voy a ilustrar para que vos me expliques mucho mejor, ya que vos entendés a profundidad. Y es lo siguiente, me volvió a pasar esta semana, ¿eh? Estaba yo conversando con un amigo, ¿verdad? Que está visitando, digamos, de paso mi país. Y yo estaba, digamos, tenía una charla con él, digamos, común y corriente, casual. Le digo yo, ¿sabes qué? Me interesaría, cuando la pandemia termine, poder visitar, ya que nunca lo hice, el Coliseo Romano. Cuando terminamos de hablar de la cuestión, pasaron, no te miento, pasaron algo así como 40 o 50 minutos, una hora más tardar. Yo en el feed de Instagram me comienzan a aparecer, por ejemplo, ofertas de pasajes aéreos que se están haciendo durante la pandemia por un bajo costo visitar Europa, y particularmente era Atenas, España y Roma. Y yo así digo, el que escucha por primera vez va a decir que es una conspiración y todo lo que ya sabemos. Pero ¿por qué crees vos, desde, digamos, para que nos dé una explicación más ilustrativa aún, por qué crees que las redes sociales han llegado hasta ese punto de, no sé si decirlo dominación, o de querer intrometerse tanto en la vida privada de nosotros? ¿Cuál es el objetivo dentro de todo eso y por qué por sobre todo ocurre eso? Porque nuevamente, al levantar el velo de la privacidad, tienen acceso a tu mundo interno, a todas aquellas cosas que son valiosas para ti. Saben lo que te importa, lo que no te importa, saben lo que compras, saben tus hábitos de consumo, saben cuáles son tus círculos sociales, saben geográficamente en qué lugar te mueves, saben cuál es tu poder adquisitivo, saben todo de ti. ¿Y qué pasa si tú sabes todo de alguien? Puedes usar esa información como un incentivo o como también un elemento de coerción. Pues literalmente condicionar en base a ese conocimiento, tú puedes condicionar el comportamiento de esas personas. Eso es lo terrible. Es tal el conocimiento que tienen estas empresas con toda la información que han bajado de ti. Es tal ese poder, es tal esa información que ahora ellos han desarrollado algoritmos, no de ahora, sino ya desde hace unos 4 o 5 años, algoritmos que miden diferentes puntos de comportamiento y que son capaces de predecir tu comportamiento, qué tipo de decisión vas a tomar en determinadas circunstancias. Entonces, claro, no necesitas tener una bola de cristal, pero si el algoritmo tiene entre un 75 y un 95% de precisión para saber qué decisión vas a tomar ante un escenario X que ellos pueden condicionar. Entonces, eso es tener poder absoluto sobre ti. Controlan lo que haces, controlan, o sea, pueden controlar y condicionar tu forma de pensar, por las buenas o por las malas es la censura, por ejemplo, ¿no? Por las buenas es dándote estímulos, dándote mayor visibilidad, poniéndote en el feed por ejemplo, en TikTok, mientras más estúpido y más pro estúpido seas,
tus videos pueden tener posibilidad de aparecer en el feed general donde la gente por curiosidad va a ver y ahí vas a tener más vistas. Entonces, a mayor conformismo con la agenda, ¿no? O a mayor aceptación de esa agenda, los algoritmos van a facilitar tu presencia en esas plataformas. Si eres más indómito, obviamente te van a borrar hasta el punto de llegar a la censura. Te van a censurar completamente al momento de que tú te vuelvas, como te dije, una amenaza para ellos. Claro. Así que eso, es el poder que la gente dice, pero a mí no me afecta porque yo no soy nadie y eso, a mí qué me importa. Es una forma de razonamiento profundamente estúpida e ingenua. Que no sean nadie no significa que no vayan a someterlos o a condicionarlos en su comportamiento. Hoy quizás no les incomoda, pero si mañana estas empresas promueven una agenda que no les gusta a ustedes, que va a llegar, ahí entonces recién sí les va a importar. Y ahí se van a dar cuenta que ya han levantado toda su información y que fácilmente pueden hacer lo que quieran con ustedes. Claro. Ese es el problema, ¿no? Ahora, hay un tema que también me gustaría que desarrollemos, que es el siguiente. Ya es de público conocimiento. Trump fue echado prácticamente de por vida. Bueno, a ver, Facebook dijo hace poco, notificó en su comité de ética de que lo van a restablecer en 2 años, después del asalto al Capitolio y todo eso, que va a ser restaurado en teoría, digamos, el 6 de enero del 2023 sería en este caso. Independientemente de eso, ¿por qué crees, Miklos, que de alguna u otra manera, o sea, ¿vos crees que a Trump se le echa por el solo hecho de ser Donald Trump? ¿O se le echa por el hecho de que él despertó una camada increíble de gente detrás de él que le puede hacer frente al negocio de las Big Tech? ¿Vos crees que es un odio más bien por ser Trump o por lo que él despertó detrás? No, obviamente por lo que él genera. O sea, Trump, yo he visto, pocas veces en mi vida he visto políticos que tengan una capacidad de endosar votos o endosar respaldo como Trump. Trump decía, para las elecciones no, estatales, para gobernador en Nebraska, propongo a mi gran amigo Peter Pérez, ¿no? Y I fully endorse him, o sea, completamente lo respaldo. Y a Peter Pérez no lo conocía ni su mamá y Peter Pérez ganaba. Porque era un político que realmente personifica la palabra de representación política. Pocos políticos han tenido ese arrastre. Entonces, obvio que es una amenaza, porque el terror de las Big Tech es que la lucha no se traslade a las zonas virtuales, sino a la calle. Ahí no tienen defensa. En las calles no tienen defensa. Por eso es que ellos están desesperados en mantenernos confinados y en tenernos en estas realidades virtuales de pantallas, porque construyen la realidad en la pantallita. Pero tú sales a la calle es otra cosa. Entonces, ahí que han tenido que hacer, han tenido que cuidarse. Ahí ves cómo se van formando pues, los vínculos con los gobernantes de turno, cómo controlan fuerzas armadas y fuerzas policiales. Caso concreto, si es que no me creen, todos los destrozos que hubo en los Estados Unidos, ¿no? Cuando salía BLM, Black Lives Matter, y claro, con Trump salía la Guardia Nacional, pero después con Biden, ¿qué pasaba? En los estados donde habían gobernadores demócratas o alcaldes demócratas, ¿qué pasaba? ¿No? Les quitaban, estaban con la idea de defund the police, ¿no? Quítale el financiamiento a la policía. Todo, o sea, invariablemente eran estados gobernados por demócratas. Entonces, ¿qué te dice eso? Hay una conexión clara entre estas gigantes tecnológicas y el Partido Demócrata. ¿Y ¡ay, qué conspiranoico! Bueno, vean el financiamiento para las campañas presidenciales y para las campañas para gobernadores y senadores a nivel federal y a nivel estatal. El Partido Demócrata financiado completamente por Big Tech. Es que es muy sencillo. Yo la pregunta con la cual creo yo que le daría el clavo es lo siguiente. ¿Qué cuenta progresista o demócrata o liberal, por así decirlo, liberal en el sentido como lo entienden los americanos, fue censurada? No vas a encontrar una sola probablemente. Entonces, la cuestión es la siguiente, que es otro tema que va relacionado con lo que estamos hablando, Miklos. Mira, yo dudo mucho, y esto es algo que a lo mejor vos lo venís pensando también, si Donald Trump decide lanzar sus redes sociales, digamos, que creo yo, ¿verdad? Que va a ser, además de que lo va a volver más rico de lo normal, ¿verdad? Por la inmensa cantidad de seguidores que tiene, no solamente en los Estados Unidos, sino en el planeta. Yo dudo mucho de que, por ejemplo, la tienda
de aplicaciones, tanto de Android como de, o sea, como de Apple, yo dudo mucho, por ejemplo, de que le permitan poner su app dentro de sus tiendas. ¿Cómo vos crees que Trump podría hacer en ese sentido? O crea una alternativa a Google, una alternativa a Apple, no sé, creo que va a tener que hacer una serie de cambios como alternativa a las actuales para que su red pueda, a no ser, creo yo, de que haga un link de descarga directo y que lo reparta por Telegram, qué sé yo. ¿Cómo vos ves, por ejemplo, esa situación, Miklas? Claro, ahí lo que tiene, va una cuestión mucho más amplia, que es cómo se puede dar batalla a una concentración de poder digital tan asimétrica, ¿no? Porque muy poquitos controlan casi todo y muchos no controlan nada. Muy poquitos saben todo de casi todos y muchos no saben nada, casi nada de estos chiquititos, de estos poquitos que están gobernando. Entonces, ahí entras al concepto de soberanía digital a nivel individual y soberanía digital a nivel de estados-nación, por ejemplo, ¿no? O a nivel de empresas o corporaciones privadas. Para mí la única opción es de escapar de esta situación, si no es por una acción de fuerza, que siempre he dicho es la más realista, ¿no? Como acabamos con esto, tendría que haber una acción de fuerza. El resto es lírica, no va a funcionar, las marchas no sirven para nada, estas cosas no sirven para nada. Esa es la verdad. Saludos a Henry, a todo esto, que también nos acompaña siempre. Y a Fernando también, otro abrazo. Bueno, tú lo que tienes ahí que generar es un ecosistema digital independiente de estas empresas. El problema es que para que estas empresas tecnológicas funcionen y sean rentables y que puedan sostenerse en el tiempo es que tienen que satisfacer un criterio de economía de escala. ¿Qué significa economía de escala? Que sean capaces de llegar a la mayor cantidad de usuarios y que se genere un efecto de red. El efecto de red, mientras más gente tiene, lo que haces es distribuir riesgos y costos y lo que haces a la red más resiliente, más fuerte, más sostenible. Trump lo que tendría que hacer es, si es que quiere tener éxito, lo van a censurar, ¿no? Le van a hacer problemas, ¿no? No solamente con las apps, sino principalmente el hosting, que es lo más importante, ¿no? Lo que pasó con Parler, a Parler le quitaron el hosting, lo sacaron, porque ni Amazon, ni Apple, ni Google quisieron tenerlos, no alojarlos en su cloud. Entonces habría que crear un sistema de cloud, ¿no? Una alternativa de nube, con sus propios servidores en tierra, donde se creen sus propias apps y que se genere un movimiento lo suficientemente grande que también sea atractivo comercialmente, es decir, claro, que empresas puedan financiarse, o sea, que puedan pagar por avisaje y que tengan suficiente masa de usuarios para que pueda existir un retorno. El problema es que ese es el punto. Tú ves ahora que todas las empresas se han puesto, por ejemplo, en la cuestión del arco iris. Muchas lo hacen porque no tienen otra alternativa, porque ya los grandotes han puesto las condiciones y sabes que si no pones la cuestión del arco iris vas a estar fuera de foco y vas a salir o sea, no te van a dar los beneficios de ese efecto de red. Entonces, creo que eso es importante, desarrollar tus otras apps, ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de países, también. ¿Por qué se le está golpeando tanto a Rusia? Porque Rusia, de alguna u otra manera, tiene cierta soberanía digital. Rusia tiene su propio Google, al igual que China. Rusia tiene sus propios servidores. Rusia tiene sus propias apps, tiene su propio Facebook. O sea, tiene sus propias cosas. Y Rusia tiene más de 5.000 ojivas nucleares por si se ponen alguien, si alguien se quiere poner listo con Rusia. Por eso es que están satanizando a Putin. ¿Por qué? Porque Putin tiene toda esta tecnología, pero Putin te dice: nada de género, nada de LGBT, nada de feminismo estúpido, nada de animalismo, nada de culturalismo, nación, patria, hombre, mujer, familia, todo lo que está bien en el mundo. O sea, Putin de alguna manera es el líder del mundo libre, paradójicamente, del siglo XXI. A eso hemos llegado. Entonces, ¿por qué atacan también a Tayyip Erdogan en Turquía? Porque Tayyip Erdogan, Turquía es un estado musulmán, pero Tayyip Erdogan también, no quiero nada de género, LGBT, ni cuestiones. Ahora, Turquía no tiene el poder militar y no tiene el poderío tecnológico de Rusia, pero es un país importante y es un país clave porque es la puerta de entrada del mundo islámico hacia Europa, principalmente por los Balcanes. O sea, ya la historia lo ha probado con los otomanos, por ejemplo, cómo llegaron incluso hasta las puertas llegaron hasta las puertas de Hungría, llegaron a conquistar Hungría, llegaron hasta las puertas de Viena. Entonces, ahora están dándole duro a Erdogan también, porque Erdogan también está alineado desde su islamismo con concepto de patria, nación, familia, heterosexual, nada de género, etc. Eso es lo que está pasando.
¿Vos crees que sería bueno, Miklos, desde tu punto de vista? No sé, puede que sea de repente descabellado, por ejemplo, lo que pienso, pero si Trump de alguna manera llegara a aliarse con, o su equipo llegara a aliarse con Linux, ¿no sería una mala jugada o buena jugada? A ver, Linux es un sistema operativo alternativo. Vamos a decir, 99% de las computadoras en el mundo usan Microsoft, ¿no? Usan Windows, usan Office y Mm. también usan el ecosistema de Apple, ¿no? Entonces, cuando te metes esas computadoras o esos sistemas operativos, te metiste al ecosistema de apps y de todas esas cosas. Linux es un sistema alternativo. Linux es software libre. En Linux tú no pagas para las apps. Un conjunto de desarrolladores que a través de la colaboración en redes ellos van creando sus propias apps. Y además dentro de Linux lo que vas a tener es lo que se llaman los distros, diferentes tipos de Linux, diferentes estilos de Linux. Entonces hay unos Linux que son, por ejemplo, Ubuntu, que es muy similar a lo que usa el sistema operativo de Apple, y vas a tener Linux Mint, que es muy parecido a lo que se usa, ¿no? Es como si usaras Microsoft, el Windows. Entonces, la maravilla que tiene Linux es porque es tan chiquito, ¿no? Todavía, pero lo suficientemente grande como para ser autosostenible. ¿Quiénes lo sostienen? Los propios usuarios. Entonces, por ejemplo, lo que te decía de los distros, ¿no? En el caso de Mint. Linux Mint es un sistema, es un distro de Linux que te permite operar la computadora como todo. Puedes usar tus browsers, o sea, como usar las computadoras que estás usando siempre, como con Word y con Office, pero la diferencia es que no vas a tener las apps, no vas a poder instalar Office, por ejemplo. Entonces, claro, no vas a usar Word, pero puedes usar LibreOffice, que es una alternativa al paquete de Office. No puedes tener YouTube, pero verás FreeTube, ¿no? No tendrás, no sé, pues hay algunas que sí puedes usar. Telegram puedes usarla en Linux y puedes usarla en estas cosas. Esa es la maravilla de Linux y no está sujeta tampoco a tantos ataques cibernéticos porque no se genera, o sea, no es que sea inmune a virus, pero es mucho más complicado porque la misma comunidad de desarrolladores te genera esta protección. Entonces, a título personal, yo lo que hice fue, me cansé de los términos de referencia, de las imposiciones y la violación a mi privacidad de Windows, que yo tengo una laptop Windows que uso para redes y estas cositas, ¿no? YouTube y mis redes sociales y trolear en Twitter y todo. Pero yo desde hace 4 meses yo ya no uso, dejé de usar Office. Ahora yo estoy usando Linux y para todas mis cuestiones privadas uso Linux y tengo una computadora exclusivamente en Linux y hay que saber usar Linux. Entonces estaba aprendiendo a usar Linux y cuesta, pero hay unos cursitos ahí que te metes en internet que te cuestan $10 y te dan 5 horas de Linux y al final terminas manejando el sistema. Así que yo fervientemente lo recomiendo porque es una tranquilidad saber que no te están espiando, que no te están bombardeando con apps y que puedes usar la computadora igual, ¿no? Porque hasta el LibreOffice que usas en Linux es compatible con Word o con Excel, con PowerPoint. Ahora te voy a hacer, Miklos, probablemente una de las preguntas más importantes de la conversación, que es la siguiente. ¿Crees vos, y tampoco no sé si va a sonar descabellado nuevamente, pero me parece prudente tener que preguntarlo, ¿verdad? Porque en un futuro cercano puede que sirva la respuesta o puede que no. Ojalá que no, ¿verdad? Porque no quiero que pase esto. Pero, ¿en algún momento crees que las Big Tech van a tomar la decisión de expulsar a todas las voces conservadoras, digo bien, o pensás que eso ya sería incluso un error por parte de ellos? Porque evidentemente expulsar usuarios es perder mucho presupuesto. Sí, no. Ellos no van a votar a todo el mundo, porque eso es absurdo, no podrían hacerlo. Lo que van a hacer es, van a votar a los más importantes y aquellos que se vuelvan muy importantes los van a votar. O sea, aquellos que ellos presientan, y no que presientan, aquellos cuyos algoritmos determinen que tienen suficiente impacto como para generar una contrarreacción a sus intentonas de poder, esos van a salir, los van a sacar. No pueden votar a todo el mundo, también por criterios económicos, como tú lo dices. Y principalmente es para darle esta falsa apariencia de diversidad y tolerancia a las opiniones divergentes. Van a dejar que hablen aquellos que son irrelevantes. A los que adquieran relevancia los van a sacar. Eso es un hecho. Wow, qué fuerte. Entonces, pero ¿por qué sería el no? O sea, viste, me dijiste sí o no. Entonces, No, digamos. no, te he dicho que sí. O sea, a ver, claro,
Sí van a censurar a aquellos que sean potencial amenaza al status quo. Si creciste mucho y generas mucho ruido como Trump, fuera. Por cualquier cosa, por fascista, por misógino, por heterofóbico, o sea, por lo que sea, te van a sacar. Pero van a seguir los chiquitos ahí troleando, y de esos chiquitos puede aparecer otro líder, otro representante. ¿Qué van a hacer con ese? Creció mucho, los algoritmos miden que tiene demasiado impacto, demasiadas impresiones, te censuran. Qué fuerte, qué fuerte. Ahora, la cuestión también de fondo que me gustaría que vayamos profundizando es lo siguiente. Cuando arrancábamos la charla, vos me estabas diciendo de que, digamos, por un lado tenés a China, que, digamos, ellos sí cuando llevan su carrera adelante, tecnológicamente hablando ya en estos términos, ellos lo hacen, digamos, no sé si realmente lo que les motiva es el patriotismo chino o la imposición del Partido Comunista, que es el único partido de gobierno. Y por otro lado tenés, digamos, gente como Jeff Bezos. Eso también. Bill Gates no hace parte de la lista de filántropos americanos, ya que no necesariamente lo hacen en nombre de los Estados Unidos, sino en nombre de corporaciones propias. ¿O crees que solamente terminan siendo por parte de Occidente, por así decirlo, o por lo menos de América? ¿Van a terminar siendo solamente ellos dos? ¿O hay más personas incluso que van a utilizar todos sus recursos disponibles para hacer el control dentro de la tecnología? A ver, en el caso de China, vamos por partes. China es un país, y lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo porque es verdad, China es un país al cual yo admiro profundamente. En términos culturales es una joya, es una de las joyas, de las grandes joyas de la civilización y de la humanidad. Yo tengo una admiración enorme por China. Además, acá en el Perú la presencia china es muy fuerte. Yo he crecido con cultura china en el Perú muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, mi admiración a China por eso. Ahora, China es una cosa y el Partido Comunista Chino es otra cosa. El Partido Comunista Chino es una nota al pie de página en la historia de China. China, tú tienes una historia que se remonta a 5.000 años antes de que... O sea, una historia de 5.000 años. El Partido Comunista Chino es un partido que recién cuando el 49, 2019, es un partido que tiene 72 años de historia dentro de la historia milenaria de China. Entonces, el Partido Comunista Chino es literalmente una nota al pie de página en esa historia. El control del China está en manos del Partido Comunista Chino. Y ni siquiera decirle al Partido Comunista Chino, el control de China está en manos de Xi Jinping, que es ¿no? Es el presidente, el todopoderoso, el omnipotente de ese país. Entonces, eso es otra cosa. Ahora, hay que decir también, porque hay que dar la información completa siempre. Los chinos están mayoritariamente satisfechos con el liderazgo de Xi Jinping. No es que los chinos estén rechazando el régimen, lo respaldan abrumadoramente. El Pew Research Foundation, que es una fundación estadounidense que lanza encuestas y todo, hace unos 6 o 7 años lanzó una encuesta de cuál era el respaldo que tenía el régimen chino, y es superior al 80%. Entonces los chinos aman a Xi Jinping. ¿Y eso por qué? Porque la historia demuestra que con suficiente adoctrinamiento tú puedes hacerle creer a tu gente que aún viviendo en esclavitud, o sea, son libres, que aún viviendo con todas las restricciones a sus libertades, ¿no? Pueden tomar decisiones propias. Se crea esta fantasía de que tú puedes ser libre. Al final lo que tienes es un sometimiento voluntario, un conformismo, ¿no? Y el hecho de que quizás lo más importante en tu vida se transforme en el bienestar económico, porque China ha pasado, ¿no? China ha levantado la pobreza de manera brutal, ha sacado más de 700 millones de pobres desde las reformas de Deng Xiaoping a la fecha, en un país de 1.400 millones. Entonces tienes una clase media gigantesca, tienes un bolsón de pobres muy fuerte, ¿no? Más de 30% de la población china es pobre, o sea, no tiene, por ejemplo, acceso a Internet. En China, entonces, tú dices, es un país grande, es un país complicado, es un país geográficamente muy difícil, que tiene muchas fronteras calientes. O sea, geopolíticamente también tienes que ver que China al norte tiene a Rusia. No es cosa fácil, ¿no? Después tienes al oeste, tienes a estos países, a todas estas repúblicas, Turkmenistán, Kirguistán, que son foco o semillero de movimientos fundamentalistas islámicos. También tienes un problema, ¿no? Tienes en la frontera, que es una frontera muy caliente con la India, que también ha sido un enemigo histórico. Tienes frontera con Corea del Norte.
y después tienes el espacio del Mar de China, ¿no? Las islas Sprat, que están en disputa. Compartes esa cuenca ¿con quién? Con Japón. Entonces, ¿no? Y Japón te puedes ir a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que dicen que empieza el 39, pero correctamente, como lo señala Rana Mitter, que es un historiador de la Universidad de Oxford, la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión japonesa a Manchuria en 1937. De 1937 a 1939, los japoneses cometieron barbaridad y media en China. Entonces, China está rodeado, China es un país que es un polvorín toda esa zona, ¿no? De rivalidades históricas. Entonces, yo entiendo que China tienda a ser hermética, a tener ¿no? A desarrollarse militarmente, a desarrollarse tecnológicamente. Pero bueno, o sea, ya como dije en anteriores ocasiones, por primera vez en la historia, el caso de China con Xi Jinping es un país que ya empieza a mirar hacia afuera, que tiene afanes expansionistas, cosa que nunca antes había pasado. Y esto te cambia el tablero. Si te pones a pensar en un país de 1.400 millones de personas, ponte nomás que China exporte 200 millones de chinos a África. Te cambia racialmente el continente. Te manda 100 millones de chinos a América Latina. Te cambia racialmente el continente. Te lo cambia culturalmente. O sea, China es un mamut. Híjole, prefiero nomás no darle mucho pie a eso, no vaya a ser que después de este video sea acusado de racista y todas esas barbaridades. No, para nada, para nada. Pero obvio, lo que está diciendo es sensacional porque es un punto que me ayuda también a mí a pensar sobre el tema, porque no estaba yo dimensionando lo que es China y por sobre todo yo no estaba diferenciando. Mira que me dejé confundir por el tema de lo que son los chinos y la cultura china y lo que es también el Partido Comunista Chino, que es otra cosa. Ahora, Miklos, nos van quedando poco más de 7, 8 minutos para terminar, ¿verdad? Porque sé también que ya querés descansar, ¿verdad? La cuestión última que quería preguntarte, o quizás penúltima, es la siguiente. En el video que a mí me gustó tanto, que obviamente trato de mirar la mayor cantidad de contenidos que haces porque aprendo muchísimo, entre paréntesis. Gracias. Pero uno de los videos que vos me habías mandado y que me detuve a ver y que antes de esta charla lo estuve reviendo para que se me queden más cosas, era que actualmente, si no me equivoco en cifras, somos al menos 8.000 millones de seres humanos, o 7.000 millones, pero en medio de ambos. 7.800, ponle. Por ahí. Y los que están conectados a Internet son más de 4.000 millones, cosa que a mí me sorprendió. Yo pensé que era un poco menos, 2.000, 3.000, algo así. Eso sí, eso en regla de tres simples rápidos sería 60% de la humanidad. Y que vos comentabas incluso que tecnológicamente, volviendo a la parte tecnológica, se quiere trasladar incluso a las antenas a las zonas rurales en todo el planeta si es posible, no necesariamente para que aquellos que estén en el campo tengan internet, sino porque si vos llevas de una vez por todas y tecnologizás de alguna manera el campo en todas las latitudes posibles para que la gente entre en internet, no es porque esa gente, que dicho sea de paso, el internet es bueno, pero no todas sus consecuencias son buenas, que vos lo explicás también, sino más bien el propósito es para ejercer justamente más control, porque mientras más gente en internet, hay más control y de paso más poder. Entonces, ¿vos crees que eso se va a terminar, digamos, dando por hecho, por sentado? ¿O crees que para llegar a eso y para que todo el mundo tenga acceso a internet todavía va a pasar un largo tiempo? A ver, para darte un ejemplo, ¿no? Vamos a poner redes 5G, que ahorita están de moda, ¿no? Que son esenciales para poder, porque redes 5G es una cosa, internet satelital es otra, ojo. O sea, el internet satelital no compite en velocidad, no compite en velocidad con las redes 5G. Pero las redes 5G lo que te permiten es establecer un sistema de levantamiento de información y transmisión de información de inmenso volumen, a una enorme velocidad, ¿ok? Entonces, las 5G son necesarias ¿para qué? Para instalar sistemas de vigilancia y control ciudadano. Bajo el cuento de la seguridad, de la protección del virus, lo que están haciendo es levantar toda tu información en tiempo real de toda la gente que vive en un territorio determinado. Bueno, en el caso de... ¿cuál era la pregunta? Perdón, que se me fue la volada. Que como son 4.000 millones y están queriendo llegar a la zona rural. Sí, ok. Entonces... Es cierto, a mayor cobertura, como lo pongo en el video, ¿no? A mayor cobertura, más datos es más información es más control es más poder. O sea, no es por amor al chancho, sino a los chicharrones, como decimos en Perú. Y claro, es cierto, ellos van a justificar esa
esa cobertura van a decir, bueno, porque estamos dándole acceso a la gente pobre y ponen la musiquita con sus videos súper producidos, sacan a algún artista de Hollywood que va a visitar a los, ¿no? Que va a visitar a los indígenas en alguna parte en Colombia, por decir, ¿no? Y salen así, ponen una canción linda y de repente pic, se prendió la luz del wifi, del router y uy, todo el mundo empieza a llorar y todo. Te lo pintan así. La realidad es que la carne viene con hueso. Entonces eso significa más control para ellos. ¿Es cierto que va a haber más cobertura? Sí, pero significa también más control también. Lo que te decía, solamente para el caso de las redes 5G. Para tú instalar una red 5G, tienes que tener lo que se llaman, no son necesariamente antenas, la gente dice antenas, se llaman células, ¿no? Tienes células mayores, ¿no? Células grandes y células pequeñitas, que son como vamos a decir, las antenas, vamos a decir, que retransmite la señal. 5G es una frecuencia muy angosta, es una frecuencia muy intensa. Entonces, para que la velocidad, o sea, para que se transmite esa información a esa velocidad, la distancia entre células de repetición tiene que ser corta. Si están a mucha distancia, no se genera esa conexión. Entonces, tienes que instalar, ¿qué cosa? Un montón de células chiquititas y algunas células grandes que van a tener conexión con un rango de células chicas. Ponte a pensar que en el Perú, por ejemplo, para que tengamos una red 5G más o menos funcional, tendríamos que tener aproximadamente 220.000 células instaladas en todo el país. Acá debe haber menos de 20.000. ¿Cuánto tiempo te tomaría? Probablemente el 2025. No. Paraguay va a ser mucho más sencillo, porque Paraguay es un país más pequeñito y geográficamente no es tan complicado como el Perú, porque el Perú tiene costa, tienes una tremenda montaña y después tiene la Amazonía, una fregadera. ¿No? Países como Brasil también complicado, porque Brasil, claro, es inmenso, pero tienes una selva que es impenetrable. ¿No? El caso de Uruguay, más sencillito, Brasil, ¿no? Uruguay es planicie, Argentina también hasta cierto punto, porque es pampa hasta los Andes, y después, pero toda la gente vive, ¿no? De los Andes al este es pampa plano. Entonces, es más fácil, pero no es una cosa inmediata, o sea, la instalación de redes 5G no va a ser inmediata. Y en el caso de países que tienen redes 5G funcionales, China largamente domina la situación porque China el 1 de noviembre de 2000, así es, constelaciones de células, como dice César Iván. China ya el 1 de noviembre de 2019, curiosamente, 2 meses antes de que notificara la OMS que venía el bicho, vamos a decir el bicho, ¿no? Ya tenía instalada una red 5G en las principales, creo que fueron las 50 o 80 principales ciudades del país. No. ¿Pero vos crees que se utilizó la pandemia también para todo esto, Miklos? Por supuesto, esto es lo que he sostenido. Al principio me decían conspiranoico y ahora ¿sabes qué es lo que me da risa? Yo decía, ¿qué está pasando? Todo lo que está pasando con respecto a los algoritmos, a los sistemas de vigilancia, a la cuestión del bicho que lo había mutado y que esto que el otro. Ay, eres un conspiranoico, puse, hoy este es un experimento de ingeniería social gigantesco. Ay, eres un conspiranoico. Nuevamente, porque me encanta decirlo cada vez que me dan la oportunidad, la cerrada de hocico a mis críticos no sabes cómo la disfruto. La disfruto plenamente, a pesar de lo crítica que es la situación. Pero voy a poner un poquito más expresivo, si me lo permites. Voy a ponerme más argentino. La menuda cerrada de orto que les he pegado me llena de satisfacción. Su silencio es música para mí. Total. Miklos, honestamente me hubiese encantado obviamente compartir más y ojalá que hagamos más charlas a menudo, ¿verdad? Sé que llegamos a la hora. Si de por ahí, antes de despedirnos, ¿querés dejar un mensaje final? Tenés los segundos que quieras. Bueno, no, nada, Brian, ha sido un placer estar contigo, o sea, por cuestiones ya que te avisé por interno, no pude hacerlo, ¿no? Con toda la comodidad del caso y todo esto, ¿no? Tener la entrevista, pero igual hemos conversado y siempre es un placer. Y a la gente que gracias, que siempre, a pesar de que el tiempo pasa y que no tengo una presencia muy seguida, ¿no? Con la frecuencia que quisiera, porque tengo otras cosas aparte, o sea, no soy youtuber profesional y tengo otras actividades que hacer, pero siempre trato de estar presente y trato siempre de presentar material que sea original, que haga a la gente pensar.
Y si algo me enorgullezco, creo yo, es que publico poco, pero lo que publico genera movimientos sísmicos que después se reverberan y que otros toman y ayudan a difundir. Así que esa es mi gran felicidad, ¿no? De tirar bombas para que después ya se generen líneas de acción y de investigación y que mis amigos, varios de ellos, empiecen a tomarlas y empiecen a profundizar sobre eso. Eso es lo que... Y gracias a la gente, obviamente, que lo hace posible, porque si mi video no los viera nadie, o sea, yo estaría solo ahí, ¿no? En mi Claro. casa, mis propios videos de YouTube. Exactamente. Miklos, bueno, vos sabés que mi canal obviamente me inspiré en vos porque yo YouTube lo estaba usando poco o nada, pero funciona y vale la pena, ¿eh? Porque Gracias. ahora, de verdad, esa inspiración en vos me sirvió porque ni bien abrí mi canal en 2 o 3 meses, ya como que muy rápido está comenzando a mirar la gente porque tuve sanciones en Instagram, en Facebook la misma cosa. Así que YouTube es mi red más limpia. Supongo que no sé cómo es tu caso, pero Dios mediante, probablemente sea YouTube en el que más a menudo nos vamos a seguir viendo. Vamos a ser justos con YouTube también, porque yo critico mucho y tengo muchas razones para criticar. Tenemos muchas razones para criticar. Pero si en YouTube tú más o menos sabes jugar con las reglas del juego, que son bastante difusas, por cierto, por lo menos aún tienes la posibilidad de tocar temas que son, ¿no? Picantes y que pueden poner en entredicho tu estatus en la red, pero creo que uno manejándose con inteligencia puede comunicar un mismo mensaje de diferentes maneras. Y creo que ese es ¿no? La manera de jugar en YouTube es juega con las reglas, que son a veces muchas faltas de reglas, es muy difuso. Pero es una plataforma que te permite llegar a mucha gente. En ese sentido, yo sí siento que YouTube es importante, porque es una plataforma que te da acceso a muchas cosas, ¿no? Y bueno, y otra cosita, ¿no? La gente que estaba escribiendo, que me ponen siempre sus comentarios ahí tan, ¿no? Que me llenan de alegría, saber que la gente te apoya de tantas partes, ¿no? Que te escriben los mensajes, a pesar de como lo que te dije, que yo no soy muy constante, yo no tengo, yo publico un video el martes y el viernes, o sea, yo publico un video una semana, después pasan 3 y publico otro, o sea, soy el peor canal de YouTube en cuanto a predictibilidad, pero lo que publico es, creo que, o sea, siempre quiero darle lo mejor a la gente y creo que el criterio de calidad para mí es importante. Y les voy a dar un adelanto, una primicia, semi-primicia. He logrado entrevistar en inglés a uno de los principales, si no el principal pensador en el mundo anglosajón. No digan los nombres que quieran, yo no voy a decir nada, ya ustedes saben. En una entrevista que duró 1 hora 20 y que es una entrevista histórica porque ya la van a tener que ver. Exacto. ¿Sabes qué, Miklo? Ya que tiraste el tuyo, antes de cerrar la charla voy a decir el mío. Después de una conversación en privada que tuve con Miklos, él hará parte de una parte de la obra que yo voy a escribir. Y por cierto, Miklos, públicamente te agradezco. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, me están sirviendo mucho. Y el año que viene, mi libro, si es que no tiene la recomendación de Miklos, no lo voy a lanzar. Bueno, eso, podemos llegar a un acuerdo, ¿no? En cuanto a las regalías y ¿no? A los ingresos. Te doy mi cuenta en euros y me depositas y hacemos lo que Claro, totalmente. Bueno, Miklos, fue un placer, realmente me divertí muchísimo, aprendí mucho como siempre. Así que nos vemos muy pronto en una nueva charla, ¿te parece? Así es, encantado. Un abrazo para toda tu gente y a toda la gente que nos ha visto en diferentes partes de donde estén en sus casas. Un fuerte abrazo para todos ellos. Muchísimas gracias, Miklos, y gracias a todos. Nos vemos pronto. Adiós.